Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la función lineal. La función lineal, como aquí dice el título, ¿verdad? Tiene su criterio o fórmula. El criterio o fórmula de la función lineal está representado por f de x, m de x más b. Esta f puede cambiar y puede ser otra letra. Si ustedes pueden ver lo que es esta m, se llama pendiente y esta b se llama intersección. ¿Y esa intersección con qué va a ser? Con el eje Y, ¿verdad? Ahora, también vemos la recta o ecuación, es otro nombre también. Nada más que aquí la única diferencia es que ya no va a ser f de x o g de x, sino que vea que es una y. Y igual tiene pendiente y tiene intersección. Ok, algo importante en este tema es identificar qué es la pendiente y qué es la intersección para poder encontrar lo que es ya el criterio y todo lo que nos pida. Si ustedes pueden ver en esta función, me dicen que quién es m. Entonces, m es este número que acompaña a la x. O sea, la pendiente es el número que acompaña a la x. Entonces, sería este 7. Ahora, ¿quién es la intersección? La intersección va a ser el numerito solo. En este caso, vean que este numerito tiene un negativo adelante. Ese negativo le va a corresponder. Entonces, B es menos 8. Si vemos aquí, en esta otra, vamos a identificar cada una de estas funciones. Me dicen quién es m. Vimos que m es el número que acompaña a la x, o sea, este que está aquí. Y ese negativo le va a pertenecer a ese número. Entonces, m, que es la pendiente, sería menos 3. Y b, que es la intersección, ¿verdad? Sería el numerito solo. En este caso, este 16 solito. Ahora, en esa otra función, ¿quién es m? Igual, el número que acompaña a la x. Y le pertenece ese signo que tiene adelante, o sea, menos 5 cuartos. ¿Y quién es b? Es el numerito solo. ¿Ok? El numerito solo. Entonces sería 8. Pero ¿cómo tiene el signo? Negativo. Entonces, menos 8. En este caso, me preguntan quién es b y quién es m también. Entonces, ¿quién es m? Es ese número que acompaña a la x. En este caso, aquí. Le pertenece este denominador a ese número del numerador, o sea, al menos 5. Pero también le pertenece este 3 a ese denominador. Entonces, en sí sería m, que es la pendiente y es el número que acompaña a la x, sería menos 5 séptimos, ¿verdad? Y b sería 3 séptimos. También tenemos esa otra que dice que quién es m y quién es b. Si ustedes pueden ver, m es el número que acompaña a la x y si aquí vemos el único número que está acompañando a la x es este 8. Entonces m es 8 y b, vea que no está porque es el número solo. Al no estar escribimos 0. Aquí dice que quién es m también. M es el número que acompaña a la x. Si ustedes pueden ver, aquí no hay ninguna pendiente, ¿verdad? Entonces sería 0. Y la intersección sería 9, que es el numerito solo. Esta es la parte de identificar. ¿Por qué es importante identificar? Porque lo que sigue necesitamos saber bien las partes. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Sigue si me preguntan por el criterio. Ok, en función lineal a uno le preguntan muchas veces por el criterio. ¿Qué era el criterio? Recuérdese que el criterio lo vimos ahorita, que era f de x o g de x, ¿verdad? M de x, que m es la pendiente, más b, que es la intersección. Entonces, muchas veces me van a preguntar por el criterio. Entonces, es eso, es encontrar la m y la b y realizarla. Pero ¿cómo hago yo para encontrar la m? O sea, la pendiente. Es muy fácil, porque cuando a mí me pregunten por la pendiente o yo tengo que hacer la pendiente, lo único que vamos a utilizar es esta fórmula que está aquí.
¿Ok? ¿Y cómo es esa fórmula? Ok, es y sub 2 menos y sub 1. X sub 2 menos X sub 1. Y ya la hacemos. Y para la intersección sería esta, que sería B igual a Y menos M por X. Digamos, vamos a hacer aquí un ejemplo con esta misma fórmula de una vez. Y yo tengo dos pares ordenados, digamos que menos 4,2 y 8,6. Entonces, al yo tener esos pares ordenados, yo lo único que voy a hacer es sustituir en esa fórmula. Entonces, recuerden que el par ordenado siempre el primer número es del eje X y el segundo número es del eje Y. El primer número es del eje X, el segundo número es del eje Y. Ahí podemos decir lo siguiente. Este es X1, este es Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo voy a sustituir en la fórmula, lo único que voy a hacer es sustituir lo que me dicen. Dice Y sub 2. ¿Quién es Y sub 2? Este de aquí, o sea, 6. Menos de la fórmula. O sea, este menos es este menos que tiene aquí la fórmula. Y sub 1, vea que es 2. Ahora dice X sub 2, vea que es 8. Menos, este menos de la fórmula es este menos. Y me dicen que X sub 1, vea que X sub 1 aquí es negativo, entonces sería menos 4. Cuando ya yo la tengo, por decir así, montada la fórmula, ustedes van a insertarla en la calculadora. Entonces, prendemos la calculadora y vamos a insertarla tal como se ve. Vea que es una fracción, entonces toca fracción. En el numerador, 6 menos 2. En el denominador, 8 menos de la operación menos 4, que es el número negativo. Al realizarlo, eso me da 1/3. Entonces, la pendiente sería 1/3. ¿Ve? Pero de una vez vamos a hacer aquí la fórmula de la intersección. Entonces, vea que para encontrar la intersección, o sea, esta B, que es esta B, ¿cómo hago? Vamos nada más a sustituir la fórmula. Entonces, B es igual. Puedo agarrar este par ordenado o este par ordenado, pero tengo que agarrar tanto la Y la X del mismo par ordenado. Entonces, ¿quién es Y? Yo voy a trabajar ahorita con este primer par ordenado. Entonces, Y aquí dice que es 2. Entonces, ese 2 es el que va a ir aquí. Después, este menos de la fórmula lo escribo aquí, menos de la fórmula. Ahora sí dice M. ¿M quién es? Esta pendiente que ya encontramos nosotros. Por eso, siempre tenemos que hacer primero la fórmula de la pendiente, porque para encontrar la intersección la voy a necesitar. Entonces, sería 1/3. En medio de estas dos variables siempre va a haber un por imaginario. Entonces, por y X va a ser el número que está aquí, que sería el menos 4. Bajo la B, inserto todo eso en la calculadora. Entonces, en la calculadora inserto 2 menos fracción 1/3 subo por, ¿qué? Menos 4. Menos 4. Igual 10/3. Entonces, la intersección me dio 10/3. Si ya yo hago el criterio, o sea, esto, si yo lo formo, aquí vamos a formar el criterio. Entonces, si yo formo el criterio, yo digo un ejemplo, f de x es igual, ¿quién es m? 1/3. Pero algo que tienen que saber es que cuando es un 1, el numerador no se escribe, solamente vamos a escribir la x. Ahora, ¿quién era B? 10/3 más 10/3. Aquí algo importante que hay también es que puede estar de esta manera la respuesta, ¿verdad? Si fuera que ustedes tienen que identificarla en un marque con X o pueden darla de esta manera, está correcta, o también la pueden dar de esta otra manera. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Ok, f de X igual, hacen la línea fraccionaria de extremo a extremo, hacen la X
el más 10. Y como aquí el denominador de los dos es un 3, ¿verdad? Por eso es que se puede hacer de esa otra manera. Es lo mismo que ustedes escriban este 3 solamente una vez. Entonces, o esta manera está correcta. Vamos a ver cuando nos dan pares ordenados y nos preguntan el criterio. Como pueden ver, aquí tenemos, ¿verdad? Un par ordenado que es X y Y, ¿verdad? Y aquí X y Y. Y dice que pertenece al gráfico de la función lineal f. Vea que aquí nos están diciendo a qué tipo de gráfico, ¿verdad? A qué función nos va a pertenecer ese criterio. Y dice, determine el criterio de la función. Esa es la pregunta. Entonces, lo que ustedes tienen que recordarse es que cuando me pregunten el criterio, ustedes tienen que hacer primero sacar la pendiente, porque recuérdense que el criterio en sí es f de x es igual a m de x más b, donde aquí tenemos que encontrar m y tenemos que encontrar b. Y recuerden que la fórmula para encontrar m, que es la pendiente, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y entonces nada más vamos a montar los datos. Aquí le vamos a poner x sub 1, y sub 1. Vamos a colocar aquí el x sub 2, el y sub 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve? Dice aquí que primero es y sub 2. ¿Quién es aquí y sub 2? Menos 1. Entonces, menos 1. Menos de la fórmula. ¿Y quién es y sub 1? Menos 3. Menos 3. Ahora, ¿quién es x sub 2? Menos 2. Menos de la fórmula. ¿Y quién es x sub 1? 2. Cuando ya tenemos los datos colocados, vamos a utilizar la calculadora. ¿Ok? Hacemos fracción menos 1 menos 3 bajo menos 2 menos 2. ¿Ok? Y eso me da menos 1/2. Entonces, el resultado es menos 1/2. ¿Ok? Aquí está el resultado. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? B. Entonces, B, recuerden que es Y menos M por X, la fórmula. B es igual. ¿Quién es Y? Recuerden que nada más agarramos de un par ordenado. Entonces, de este vamos a agarrar este par ordenado. Y aquí es menos 3, menos de la fórmula. Y M aquí es menos 1/2. Entonces, escriben menos 1/2. Ahora, recuerden que siempre en medio de la M y la X hay un por imaginario. Entonces, por. ¿Y quién es esa X? Esta X del mismo par ordenado donde agarramos la Y. Y lo sustituyen en la calculadora. Menos 3, ¿ok? Menos fracción, menos 1/2 por 2. Muy bien. Este 2, disculpen, va arriba, ¿verdad? Por 2. Igual, menos 2. Dice que B me dio menos 2. Entonces lo colocamos aquí. Cuando ya yo he encontrado tanto M como B, recuérdese que el criterio tengo que colocar lo que corresponde en la variable que ahí me indica. Entonces, como es función lineal, entonces ustedes ponen f de x es igual. ¿Quién es m? Menos 1/2. Pero recuérdese que el 1 no se escribe, entonces nada más sería menos x medios. Y dice que la b, o sea, la intersección es menos 2. Entonces, el criterio sería ese. Por aquí tengo otro ejemplito. Vamos a verlo. Este ejemplito dice si nos dan la pendiente y un par ordenado. Este es diferente. ¿Por qué? Porque aquí dice que nos están dando la pendiente. En este momento leemos cuál es el criterio de la función g. Vea que esto es importante para saber de qué tipo de función estamos hablando. Si la pendiente es 5 y contiene este punto. Ya me dieron la pendiente. Entonces ya yo sé que mi criterio sería g de x es igual. Pendiente 5, entonces ese 5 va con la x, porque recuérdese que la pendiente es esa que acompaña a la x. Entonces, este 5 va a la par de la x.
Ahora tenemos que encontrar B porque vea que B no lo tenemos. Porque recuerden que me tendría que quedar de esta manera, m de x más b. Ok, recuerden que esto depende porque a veces da negativo y a veces da positivo. Depende cómo me dé el resultado de b. Recordando la fórmula es b y menos m por x. Ok, ¿quién es b? Entonces b agarramos aquí. ¿Quién es este? X, y. Entonces y es menos 2 menos la pendiente que me dijeron que era 5, que aquí está, ¿verdad? El dato. ¿Por qué por? Porque siempre en medio de la m y la x hay un por. X, ¿quién es x? Menos 3. Cuando ya ustedes tienen eso, lo único que van a hacer es insertarlo en la calculadora. Y parecido o lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, nada más que este es de otra forma. Entonces escriben menos 2, ¿verdad? Menos 5 por menos 3. Y eso nos da 13. Entonces, al darnos 13, por ser un número positivo, entonces aquí va más 13. Y vea que ya aquí obtuvimos el criterio donde M sería el 5, que aquí me dieron que era la pendiente, ya en el problema ya me lo habían dado o en la pregunta. Y B sería este 13 que nosotros encontramos gracias a la fórmula de la intersección. Vamos a ver qué son las intersecciones con los ejes. Si ustedes pueden ver, aquí hay una gráfica, ¿verdad? Este es un plano cartesiano, es el eje Y o el eje de las ordenadas, ¿verdad? Y este es el eje X o el eje de las abscisas. El eje X, ¿verdad? O eje de las abscisas. Y el eje Y, el eje de las ordenadas. Cuando dice que interseca el eje, significa que donde la recta va a intersecar los ejes. Este es el eje Y, aquí es donde interseca esta recta el eje Y y aquí es donde interseca esta recta el eje X. Aquí interseca el eje Y aquí interseca el eje X. Ok, a simple vista es eso. Ahora, si podemos ver la fórmula en matemáticas, intersección con el eje X sería esto, intersección con el eje X. Sería menos b sobre m, 0, ¿verdad? Aquí está la fórmula. Y intersección con el eje Y es 0, b. Ok. Cuando ya yo sé cuáles son las fórmulas, tanto para la intersección con el eje X, para la intersección con el eje Y, voy a leer lo que me están solicitando. Dice que si f, vea que aquí está la f. Si f es una función, ¿cuál? Esta es la función. Determine la intersección con el eje X. Aquí me están pidiendo intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Entonces, primero voy a fijarme quién es m para identificarlo y me va a quedar más fácil para sustituir en la fórmula. ¿Quién es m? Ok, m es este número que acompaña a la x, ya eso lo vimos, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, m es menos 2 tercios. ¿Y quién es b? Ok, b es este número solito. ¿Por qué le corresponde el 3 a ambos? Porque vea que es el denominador y la línea fraccionaria está debajo de estos dos términos. Entonces significa que este denominador le pertenece a este término y este denominador le pertenece a este término. Entonces b es 1 tercio. Cuando ya tenemos eso, vamos a hacer la fórmula de la intersección con el eje X, que sería menos b sobre m, 0. Vamos a sustituir. ¿Quién es menos b? Este. Entonces, menos de la fórmula, que es este menos que tiene la fórmula, y dice que b es 1 tercio. 1 tercio. Línea fraccionaria, porque vea que aquí está la línea fraccionaria. ¿Y quién es m? Menos 2 tercios. 0, dice la fórmula. Entonces, vea que aquí yo tengo que hacer esta operación que me quedó aquí. Usamos la calculadora y decimos menos fracción 1 tercio sobre
otra fracción, menos 2/3. Ahí es. Disculpen, ¿verdad? No sé. Ahí, no sé por qué se me trabó. 1/2. ¿Ok? 1/2. Entonces, vea que la intersección con el eje X es 1/2,0. Esa es mi intersección con el eje X. Ahora vamos a ver cuál es la intersección con el eje Y. Vimos que la intersección con el eje Y es 0, B. Entonces nada más tendría que yo decir 0. ¿Y quién es B aquí? 1/3. Entonces aquí ya esta sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje X? Entonces, la intersección con el eje X es 1/2,0 y la intersección con el eje Y es 0,1/3. Eso es cuando nos preguntan intersecciones. Vamos a ver aquí el régimen de variación y es lo siguiente. Cuando tenemos rectas, por decir así, que van hacia este lado, eso significa que estas rectas, o sea, esa ecuación va a ser creciente, o esa función. Entonces, ¿qué era creciente? Es f de x es igual a m de x más b, donde m, cuando es creciente, es mayor a 0. ¿Ok? ¿Y qué significa mayor a 0? Que esa m va a ser positiva. Si escribo aquí un ejemplo, es lo mismo que yo diga 6x menos 4, donde m, vea que aquí el m es el 6, es positivo. Entonces, si yo veo este criterio, ya yo sé que la gráfica va a ir hacia allá, o sea, creciente. ¿Ok? Ahora, recuerden, ¿verdad? Que este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Vamos a ver la otra. Entonces, vea que esta es creciente. Creciente. Ahora vamos a ver esta otra. Si yo hago las líneas, ya ahora no hacia arriba, ¿verdad? Sino para acá. Eso significa que es decreciente. ¿Por qué va a ser decreciente? Igual estamos con el criterio m de x más b. Significa que m va a ser menor que 0, o sea, significa que va a ser decreciente, o sea, un número negativo. Ejemplo, menos 8x más 2. Vea que aquí el m es que negativo, o sea, este menos 8 es menor que 0. Cuando es menor que 0, va a ser decreciente. Tienen que recordar también que aparte de la creciente y decreciente, también vamos a ver ahorita aquí la constante. ¿Cuál será la constante? Ok, la constante es aquella que va a estar paralela al eje X. Recuerden que este es el eje X, todo este es el eje X y todo este es el eje Y. Cuando es constante, esas rectas van a estar paralelas al eje X. ¿Ok? Entonces, cuando las líneas estén así, o sea, paralelas al eje X, eso significa que es constante. Cuando un criterio es constante. Cuando yo sé que este criterio es constante. Cuando m es igual a 0. Cuando eso es que yo sé que un criterio es constante. Entonces, ejemplo, nada más va a tener intersección 7. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solo tiene B. B no tiene que M. Porque no hay ningún número que acompañe a la X. Entonces, ¿cuándo es constante? Cuando M es igual a 0. Entonces, esta es constante.
Entonces, el régimen de variación, viéndola así nada más con líneas, cuando la lineecita esté para allá, ya yo sé que va a ser creciente porque m va a ser mayor que 0, significa m positiva. Cuando las lineecitas están para acá, eso significa que m es menor que 0, o sea, negativo, y va a ser decreciente. Ve aquí que el m es un menos 8. Y cuando es constante, ella va a ser paralelo al eje de las X. Recuerden que el eje de las X es este eje. Entonces, vea que va a ser paralelas al eje X. Eso se llama que es constante. Eso significa que m va a ser igual que 0. Si hacemos el criterio, vea que no está la pendiente. También vamos a ver una que es muy importante y que se utiliza cuando vemos lo que es la gráfica de la inversa, ¿verdad? Cuando nada más queremos ver. Y es cuando la recta pasa por 0, pero hacia allá, o sea, de manera creciente. Entonces, cuando la recta pasa por 0, aquí está el 0, ¿verdad? Recuérdense que ahí es 0,0, ¿verdad? Punto de origen, se llama también. Esto es y igual a x. ¿Por qué y igual a x? Ok, porque esta recta se llama recta identidad. La recta de identidad es esa y igual a x. ¿Por qué? Porque m va a ser 1. Y si ustedes pueden ver, vea que no tiene intersección, solamente tiene pendiente.